Polímeros. En esta lección vamos a aprender sobre los polímeros. Los polímeros se van a componer de macromoléculas. Ambos términos pueden sonar desconocidos para muchos, pero realmente no son tan complicados. Las macromoléculas, si descomponemos la palabra, macro viene del griego, que significa grande, y las moléculas son la unión de dos o más átomos. Entonces las macromoléculas van a ser compuestos de dos o más átomos que van a ser muy grandes. Por lo tanto, van a contener un número muy grande de átomos y un alto peso molecular. Van a tener alto peso molecular, es decir, van a tener mayor masa porque van a tener muchos átomos. Mientras más átomos, más masa, mientras más masa, más peso. ¿Y dónde vamos a encontrar a estos polímeros? Los polímeros pueden ser naturales, como es el caso del almidón, el cual se encuentra ampliamente distribuido en las papas, la maíz y el arroz, en las plantas, como parte de su estructura en la celulosa, o puede haber polímeros hechos por diferentes insectos, como es el gusano o mariposa de la seda, que, valga la redundancia, producen seda. Y por su parte, uno de los polímeros naturales más importantes y que es una biomolécula es el ácido desoxirribonucleico, el cual tiene toda nuestra información genética. También puede haber polímeros sintéticos, es decir, aquellos hechos por el hombre y que no pueden encontrarse en la naturaleza. Tal es el caso de la baquelita, que fue el primer polímero sintético, el cual se usó sobre todo en la década de los 40, de los 50 y de los 60 para relojes, radios y ollas, y actualmente los artículos hechos por baquelita son considerados de colección. También el nylon, que podemos encontrar en las medias, en cuerdas de guitarra o ampliamente distribuidos en las telas, es otro ejemplo de un polímero sintético, y quizás el más conocido es el polietileno, con el cual se hacen las botellas de plástico. Veamos un poco de la historia de los polímeros. En el año de 1839, Charles Goodyear va a modificar el caucho a través de un proceso que se le denomina vulcanización. Lo que hizo Goodyear fue que el caucho lo trató con azufre para que el caucho tuviera distintas propiedades. Lo que deseaba era que el caucho pudiera aguantar temperaturas más altas, y lo consiguió a través de la vulcanización. Otro personaje importante en la historia de los polímeros es Leo Heinrich Baekeland, que en el año de 1907 es el inventor de la baquelita. Por eso se le conoce como el padre de la industria del plástico. La baquelita tenía las ventajas de que era barata, o mejor dicho, es barata, no tomaba fuego con facilidad y era bastante versátil para trabajarse con ella. Por su parte, un premio Nobel, Hermann Staudinger, en el año de 1922, sienta las bases de la polimerización. La polimerización van a ser las reacciones por las cuales se hacen a los polímeros, y también gracias a él tenemos el término macromolécula. Por su parte, Wallace Hunt Carothers en 1935 se logra la invención del nylon, y además fue un personaje muy importante, ya que la empresa DuPont, la cual es una empresa multinacional de productos químicos, él era el líder del departamento de química orgánica y logró sintetizar bajo su dirección una gran cantidad de polímeros. Si nosotros analizamos la palabra polímeros, tendríamos por una parte que está hecha de las palabras poli y meros, donde poli viene del griego y lo podemos traducir como muchos, y meros significa parte o segmento.
¿A qué nos vamos a referir entonces al hablar de los polímeros? Si nosotros tomamos este cuadro y esta línea como un bloque y un enlace, y yo quiero tener muchos cuadritos, muchas partes, muchos segmentos, lo que yo iría haciendo es que se van uniendo como los eslabones de una cadena o como las cuentas en una pulsera, donde el hilo serían los enlaces y las cuentas estos cuadros. Entonces, muchas partes o muchos segmentos se van a unir en un polímero. Pueden ser todos idénticos, es decir, que son iguales. Si fueran cuentas, por ejemplo en un rosario, todas serían cuentas de color rojo. O podrían ser diferentes, cuentas rojas o cuentas anaranjadas, pero todas unidas una detrás de la otra. Entonces vamos a darnos cuenta que se enlazan, como ya se dijo anteriormente, como los eslabones de una cadena. Entonces un polímero, de manera formal, es una larga cadena de unidades pequeñas, en este caso nuestros cuadritos son las unidades pequeñas, que se denominan monómeros, que van a estar unidos por enlaces covalentes. Entonces un monómero, de manera más sencilla, va a ser una unidad que se va a estar repitiendo una y otra vez en una cadena larga. Entonces, vistos desde un punto de química, esta unidad de repetición va a ser cualquier compuesto del cual un polímero está hecho. ¿Cómo vamos a nombrar a los polímeros? Tenemos que verificar primero a nuestros monómeros. Entonces, si en un monómero, que es nuestra unidad pequeña, se va a estar repitiendo, tengo por ejemplo la molécula del acrilonitrilo, entonces lo que debo de hacer, como en el ejemplo anterior, es unir varios acrilonitrilos una y otra vez, de tal manera que va a llegar un punto en el que voy a poder tener miles o millones o miles de millones de acrilonitrilos. Por eso se representa con una letra N para indicarme que ahora este acrilonitrilo se repite muchísimas veces. En nuestros corchetes ponemos al monómero, que es nuestro acrilonitrilo, y nos damos cuenta que salen líneas para indicar que se sigue uniendo con otros acrilonitrilos. Entonces, si yo tengo muchos acrilonitrilos, ¿cómo llamaría a este polímero? Bueno, recordando que muchos es poli, entonces se llamaría poliacrilonitrilo, indicando que son muchos acrilonitrilos. ¿Qué pasaría si tuviéramos cloruro de vinilo? Pues si unimos varios cloruros de vinilo, finalmente tendría mi monómero, es decir, esta unidad que se va a repetir, que sería mi cloruro de vinilo en este ejemplo, que se repite n veces. Si tengo muchos cloruros de vinilo, la palabra poli tiene que aparecer en alguna parte en el nombre del polímero, de tal manera que el nombre del polímero de cloruro de vinilo es el cloruro de polivinilo, o comercialmente se le conoce como PVC. Para clasificar a los polímeros hay varias formas, desde su tipo de reacción, de la manera en que crece la macromolécula, por su estructura o por las propiedades que presenta el polímero. En tipo de reacción se divide en adición y condensación, donde en la adición veríamos cómo un compuesto se une a otro sumándose, por eso se le denomina adición, o condensación, igual se une a otro compuesto pero hay pérdida de una molécula que puede ser agua, por ejemplo, y por eso se dice que son por tipo de reacción de condensación. Si nos vamos de la manera en que va creciendo nuestra cadena, lo que se denomina crecimiento en cadena es que una cuenta se une a otra cuenta, se une a otra cuenta. Y en el crecimiento en pasos vamos a ver que hay dos pasos al mismo tiempo, es decir, hay dos terminaciones del polímero para que suceda la reacción. Por ejemplo, si nosotros nos damos cuenta en las estructuras, podríamos ver lineales, como las cadenas de carbono, ramificadas, donde una cadena de carbono, por ejemplo, tiene
distintas ramificaciones, es decir, cadenas carbonadas que salen de ella o que pueden ser entrecruzadas, como si se tratara de el entretejimiento de las telas, donde podríamos ver como cuadros en las estructuras donde unas cadenas se unen con otras, por arriba, por abajo o hacia los lados. O por sus propiedades encontraríamos que los termoplásticos son polímeros que con el calor se ablandan, pero que con el frío vuelven a tener rigidez. Termoestables, los cuales son, como lo dice su nombre, que soportan bien las temperaturas, entonces estos no se ablandan con facilidad como en el caso de los termoplásticos. O polímeros, que pueden ser elásticos y por eso se les dice elastómeros. Una parte importante es que al hablar de polímeros, lo primero que se nota es que están en los plásticos. Y una manera sustentable de ver esta idea es en estos plásticos reciclables, donde el símbolo de reciclaje lo encontramos inspirado en la banda de Moebius o Mobius, y por eso podemos encontrar este tipo de símbolos con flechas que nos dan a entender sobre el reciclaje de reutilizar las materias primas. Entonces encontraríamos, por ejemplo, un triángulo con 3 flechas que nos van dando una dirección a favor de las manecillas del reloj, el cual a veces tiene un número, por ejemplo en este caso el 1, y si tiene el 1 nos está diciendo que ese material está hecho de polietileno, el cual podemos encontrar en las diferentes botellas de plástico, como es el caso del PET. Si vemos el número 2, hablamos de polietileno de alta densidad, como el usado en tuberías. Si tenemos un número 3, hablamos del cloruro de polivinilo, es decir, del PVC, ampliamente usado en plomería. Si tenemos el número 4, hablamos del polietileno de baja densidad, que es con el que se hacen varios tipos de bolsas. Si tenemos el número 5, entonces es el polipropileno, con el cual se pueden hacer materiales más rígidos. O si es el número 6, hablamos de poliestireno, que en México se conoce por ejemplo como unicel. Y para el 7 son otros tipos de polímeros, como pueden ser el nylon, acrílicos o policarbonatos, o una combinación de los anteriores que he mencionado, donde por ejemplo los policarbonatos se utilizan para hacer techos. Aquí la idea importante es que siempre hay que tratar de usar materiales que sean reciclables y sobre todo en polímeros, ya que son ampliamente usados en varias ramas de la química y en nuestra vida cotidiana. Entonces nuestros polímeros, para recapitular, son cadenas largas de monómeros. Estos monómeros son las unidades que se van a repetir una y otra vez, que están enlazadas por enlaces covalentes, y estas tienen un peso molecular muy alto, los polímeros, ya que tienen muchísimas unidades, y entonces al haber más unidades hay mayor peso molecular, que podemos encontrarlos tanto naturales como sintéticos, remarcando que dentro de los naturales uno de los más importantes es el ADN, ya que posee nuestra información genética, donde el ADN es un acrónimo para ácido desoxirribonucleico. Mientras que para los sintéticos hablamos de los plásticos, y muy fácilmente podemos encontrarlo en recipientes de plástico como son las botellas. ¿Cómo vamos a encontrar que estamos hablando de un polímero? Vamos a encontrar la palabra poli, que significa muchos, más el nombre de nuestro monómero. Como fue el caso que vimos del acrilonitrilo, donde el acrilonitrilo es el nombre del monómero. Entonces, al sumar varias unidades de acrilonitrilo, llegaríamos a un punto donde yo voy a decir que hay n veces de este acrilonitrilo. Entonces, si son muchos acrilonitrilos, cambio solamente la palabra muchos por poli, y ahora digo que es poliacrilonitrilo, indicando que ese es el nombre del polímero. Gracias.